con muchos de ustedes nos venimos encontrando, a veces siendo menos, durante muchos años en este espacio. Más de 20 años desde la creación de la Comisión de la Memoria. Gracias, María José. Lo podría decir en mi casa, pero también quiero hacerlo públicamente por tu esfuerzo en sostener esta bandera en alto. Gracias a los que en su momento han acompañado, Mari, bueno, a todos, no voy a hacer una enumeración. Saben muchos vecinos, sabés, Carlitos, Estela, que Hilda nos ha acompañado durante todos los años que pudo. Lo guardamos también en el mejor lugar de nuestra memoria y de nuestros afectos. Y bueno, tantas personas que han sentido, Visito, bueno, todos, que han sentido esto como causa propia. Y en realidad esto tiene que ser una causa de todos, una causa de todos los argentinos. Yo a veces me incomoda hablar como intendente, prefiero hablar como vecino o como hermano del Rata, de Juan Carlos Conochiari, para no generar, a partir de lo que pueda decir, ninguna polémica política, no ser tapa de un semanario por una expresión que necesariamente va a tener contenido político, porque de eso se trata. Pero también creo que es un espacio, por un lado, de recogimiento, de reflexión, y donde tenemos que expresar claramente, sin titubeos, dónde estamos parados con respecto a un tema tan central, tan medular de cualquier sociedad como son los derechos humanos. Porque por un lado nos encontramos reivindicando las historias de vida, de lucha en esta plaza de quienes resultaron mártires de esa época nefasta, de esa página oscura, todavía reciente en todo caso, porque 42 años en la historia, visto en perspectiva, no son tantos, y que son hijos de este pueblo. A veces cuesta que todos los vecinos entiendan que esto es una causa propia. Parece que es una causa de 7 familias, y la verdad que es una causa de todos. Mal podría pasar que en el futuro, y Dios quiera que no, pero los hijos de cualquier vecino que estén trabajando, estudiando en la ciudad, militando en un espacio político, en algún caso, en aquel tiempo, en los 70, hasta con una arista religiosa, o en un espacio de derechos humanos, o de cualquier expresión de libertad, vieran vulneradas, cercenadas, los valores más sagrados, como es la vida o la libertad. Así que no podemos dejar de pararnos en este lugar, simbólicamente, desde luego, y dar testimonio de nuestro homenaje, de nuestro reconocimiento por esa entrega histórica. Yo les digo especialmente a los más jóvenes, y no, insisto, no desde una postura personal, pero les digo, sepan que esos jóvenes, esos 30.000 de los que hablamos que perdieron la vida, no lo hicieron buscando una posición personal mejor, un cargo, una superación, algo económico, fama, nada de eso, nada personal. Fue entrega pura, entrega por los demás, deseo de que los demás vivan mejor. Cuando todavía muchos de ellos eran jóvenes, no tenían hijos, dieron hasta su vida por los hijos de los demás, pensando en que los hijos de los demás puedan vivir mejor. ¿Qué significa vivir mejor? Tener movilidad social, tener posibilidades de superación, no igualar para abajo, igualar para arriba, poder crecer a partir del esfuerzo, tener derechos, plenitud de derechos, que se amplíen los derechos, como ha pasado en una época reciente de la historia, tener toda la potencialidad y las expectativas de vida que cualquier ser humano tiene derecho a tener, sin segmentaciones, sin cepos, sin cercenamientos de ninguna naturaleza. Eso fueron pura entrega, puro desinterés, pura solidaridad, y ofrendaron todo lo que tenían, a sabiendas de lo que ponían en juego. O sea, por eso es doblemente ingrato a veces tener que explicar, yo digo para ser gráfico, ¿no es cierto?,
por ahí no es bueno hacer nombres, pero explicarle a un sector de la sociedad que no eran el gordo valor, que eran revolucionarios, verdaderos revolucionarios. Entonces, ¿y por qué hay que explicarlo? Porque generalmente estos fenómenos traen aparejado la manipulación de la información, la manipulación mediática. Entonces los diarios, que algunos todavía guardamos en algún rincón de nuestras casas, decían: abatieron a tantos delincuentes. Eso decían, ¿se dan cuenta? No decían asesinaron a jóvenes revolucionarios, hijos de este pueblo como de cualquier otro de la Argentina y de familias de trabajo y de lucha. Nunca me gusta apelar a lo personal, pero lo hago si sirve para algo. No lo hago para ostentar nada ni para ventilar mi vida personal o mis sentimientos en todo caso. Si sirve como testimonio nada más. Que los chicos, especialmente los jóvenes, todos sepan. Mi viejo, un trabajador de campo, una persona con 4º grado de escuela de campo, tuvo que viajar a Córdoba a buscar a su hijo fallecido, asesinado 10 días antes, y en una cámara frigorífica, donde le dijeron si no venía hoy, mañana ya no estaba más. Ese fue el destino al que condenaron los insensatos, los salvajes, a los jóvenes que intentaron cambiar la realidad de todos. Por eso hay que hablar de estas cosas. No hay que barrer para abajo de la alfombra. Hay que afrontar el pasado en toda su dimensión, con las cosas buenas y las cosas malas. Y las cosas malas hay que repudiarlas. Hay que pararse sencillamente en contra, porque es lo que podemos hacer, no por los que ya no están, sino por los que están y por los que vienen. Eso es lo que podemos hacer, preservarlos de esa barbarie, defenderlos de esa barbarie, justamente teniendo memoria y haciendo un ejercicio de verdad y de justicia. Y nunca ningún espacio de derechos humanos ha planteado esta etapa de la historia con revanchismo. No ha querido salir a matar a nadie para cobrarse esa deuda. Ha pedido justicia, ha clamado justicia, ha pedido, ha rogado justicia, nada más que justicia. O sea, las madres han horadado las baldosas de la Plaza de Mayo y muchos más caminando, simplemente haciendo la ronda durante años para pedir justicia. O sea, que se juzgue a los represores, a los verdugos, a los torturadores salvajes de esa etapa nefasta de la historia. Y han tenido que afrontar también la persecución, el hostigamiento, el desprecio, en todo caso, y la indiferencia de un sector importante de la sociedad. Y nunca se rindieron. Por eso estamos acá y por eso tenemos obligación moral de seguir estando año tras año, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, y se le dé la consideración que se le dé a los derechos humanos. Porque hoy estuvieron las madres en la Plaza de Mayo. ¿Cómo no vamos a estar nosotros acá si ellos con esa montaña de años tienen en alto las banderas de lucha y conservan esa actitud militante, no solo para reivindicar a sus hijos, sino para reivindicar a toda la sociedad y para preservarla de estos males? Y también no debemos perder de vista que cuando hablamos de derechos humanos no hablamos solamente de esta página negra tremenda de la historia, de muerte, de tortura, de apropiación de bebés, de apropiación de bienes, de las infamias más degradantes que se pueden escuchar en los testimonios que han surgido a la luz en los juicios por delitos de lesa humanidad. O sea, si alguien cree que esto fue un tema menor, yo le recomiendo que busque. Es fácil acceder hoy ante la prensa, ante la crónica, a testimonios de víctimas o de familiares de víctimas, y ahí puede tomar, aunque sea por escozor propio, una noción cuando menos aproximada de lo que significó esa etapa de la historia. Pero no se agota la cuestión de los derechos humanos en esa etapa de la historia. Los derechos humanos tienen que seguir vigentes, con la defensa de la vida, con la defensa de las libertades y con la plenitud del resto de los derechos.
los ciudadanos, todos, por su condición de tal, sin importar la pertenencia política, ideológica, ni el estatus social, ni nada, tienen que tener acceso al pan, a la comida, al techo, a su vivienda y a todos los demás derechos que costó años y sangre conquistar. Los laborales, los previsionales, todo lo demás, que es una larga lucha también con gente que ha dado lo mejor o lo más que tenía para ofrecer para lograr eso. Y lamentablemente, como en estos años pasados se hizo de la memoria y la verdad y la justicia una política de Estado, hoy no ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo. Y yo no quiero incomodar a nadie, créanme que celebro la presencia de todas las pertenencias políticas y no es la idea polemizar, discutir, ni siquiera hacer sentir incómodo a nadie. Pero es un poco lo que decía Federico, cada uno tenemos que hacernos cargo de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos y de lo que apoyamos. Y hoy es indiscutible, es un dato objetivamente revelador el desprecio que hay por los derechos humanos en general. Primero, por esta etapa de la historia. O sea, es una afrenta a esas viejas luchadoras que todavía se mantienen en pie para tratar de dar algo, de sembrar conciencia, de mantener viva la memoria. Es un desprecio que se las ningunee de las mil formas posibles. De las mil formas posibles. Desde desmantelando las baldosas de la Plaza de Mayo, que tenían los pañuelos, que tenían la imagen de las víctimas, hasta desmantelando los espacios de la memoria, como la ex ESMA, de mil formas, casi no sé si hace falta hacer una enumeración. Promoviendo o dejando promover la libertad de los represores, o sea, ya hay cientos con prisión domiciliaria y tenemos que ver en los medios, porque no lo pueden ocultar, el resto de la realidad se oculta, pero ya hay cosas que son imposibles de ocultar. Tenemos que ver el nombre de Alfredo Astiz, entre otros represores que tienen posibilidad de obtener la prisión domiciliaria. O sea, ¿es revanchismo lo que me lleva a decir esto? No, es el más elemental sentido de justicia y es poner en escala la atrocidad de los crímenes cometidos, porque no estamos hablando de un delincuente común, estamos hablando de delitos de lesa humanidad que tienen otro rango, otra categoría, no solo jurídica, sino en el impacto hacia la sociedad. Por eso son imprescriptibles y por eso merecen un tratamiento distinto. El ángel de la muerte, todo un símbolo de la represión. O sea, la persona que se infiltró en las madres de la manera más cobarde, se infiltró en las madres, en las rondas de las madres, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, y llevó una detenida como su hermana en algún momento, y que marcó gente que luego desapareció, murió. O sea, más atrocidad, más simbólico, condenado en otros países del mundo, condenado en Francia, creo que en Italia también, corríjanme si no, y acá en la Argentina estamos asistiendo a la tristísima experiencia de que se esté analizando la posibilidad de dejarlo en libertad. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país que se tiene tal desprecio por la memoria, la verdad y la justicia? Podríamos aceptar que si no se siente, para no hacer un ejercicio de hipocresía, no haya un acto oficial. La verdad que no debiera ser, porque son políticas de Estado, no van con los gustos personales o con las posiciones ideológicas personales. Es una posición del Estado Nacional que debiera estar presente a través de hoy de una conmemoración oficial. No lo hay, no hay acto oficial, porque no interesa, está claro que no interesa, porque no interesa ni echar luz sobre la página oscura de los 70
y tampoco interesa hoy preservar los derechos humanos en su expresión más básica. Por eso retornan las políticas económicas que condenan a la exclusión, a la miseria, a la postergación, a barrer derechos, a achicar derechos, a privar de igualdad de oportunidades. Si algo reivindicamos en medio de errores y desaciertos que pueda haber tenido cualquier política anterior, es la enorme ampliación de derechos, la enorme ampliación de igualdad de oportunidades. Que el hijo de un pobre no esté condenado a ser pobre. Eso es fundamental. Reivindicamos la movilidad social, reivindicamos el derecho a la educación en plenitud, no como una cáscara vacía. Yo no quiero promesas, quiero realidades, hechos, políticas, Estado presente. O sea, y por supuesto quiero soberanía, no solo territorial, soberanía también desde lo económico. Un Estado que arremete a endeudarse salvajemente está comprando dependencia y está comprando las recetas que ya vemos en práctica nuevamente con la visita de Christine Lagarde, las recetas del Fondo Monetario. ¿Qué van a hacer? Van a hacer volver para atrás, volver a la misma época que creíamos haber superado. O sea, el esfuerzo de los argentinos, el sudor de los argentinos, yéndose a la timba financiera y a los organismos de crédito multinacionales, a pagar los servicios de la deuda y achicándose las políticas acá. Y alguien puede decir, bueno, ahora tenemos que aguantar un discurso político cargado de ideología. Y sí, porque esto es realidad pura, esto no es teoría. Estos son los abuelos sin los medicamentos o las prótesis para el PAMI, empujando los mostradores municipales para que le resolvamos lo que no le resuelve el Estado y los organismos que corresponden. Estos son los platos de comida que faltan, que empiezan a faltar y que se va a ir agudizando, van a faltar más. Esto es la gente que golpea la puerta por 1000 razones, porque no puede pagar el alquiler, porque no puede pagar los servicios, porque no puede pagar el sepelio de un familiar. No tienen derecho ni a morirse y ser dignamente sepultados. De eso estamos hablando. Si esto no es realidad, ¿qué es la realidad? La que se puede inventar y manipular por los medios. Pero no, eso es un relato. Ese es el término que tanto se usó maliciosamente durante mucho tiempo en el marco de numerosísimas mentiras y que ahora se está llevando a la exacerbación máxima de pintar una realidad que no existe. El crecimiento es invisible, la inflación baja cuando traemos la mitad del chango cuando vamos a comprar. Los derechos humanos son bastardeados, son ninguneados. Habría mucho más para decir, pero no quiero abusar ni del tiempo ni de la paciencia de ustedes. Quiero que volvamos a tener un país normal, que volvamos a tener un país donde imperen los derechos en plenitud, donde impere la ley, el Estado de Derecho, donde se respeten las instituciones, donde la justicia funcione como tiene que funcionar. Y por supuesto, nunca hay generalizaciones. Hay un sector que lo hace, pero hay otro sector que responde al poder político de turno. Por eso también, como parte del enorme retroceso, tenemos presos políticos en la Argentina. Y alguien a lo mejor lo toma como una cuestión partidaria, que no comparte o que le incomoda y demás, pero no, tomemos conciencia que estas cosas lesionan al conjunto de la sociedad. No es problema de un sector político o de otro, es un problema de todos. Si hay un manoseo de la justicia, si hay una manipulación, perdemos el resguardo, el último resguardo que tiene cada uno de los argentinos, piense como piense. Lo perdemos hoy, pero también lo podemos perder mañana, si eso se sostuviera como política de Estado. No hay que permitirlo, ni hoy, ni mañana, ni ayer, ni nunca. La justicia tiene que ser independiente. La justicia no puede inventar la doctrina Irurzun ni la doctrina, casi digo algo inapropiado. La justicia no tiene que inventar nada,
tiene que aplicar el derecho como corresponde y tiene que ser respetuoso justamente de las libertades que le asisten a cada uno y a todos los argentinos por igual. Por eso también en este día brego porque no haya más presos políticos en la Argentina, de ninguna pertenencia política, por si alguien cree que nuevamente es un alegato partidario, de ninguna pertenencia, que no haya más, que no se invente, como dije, la doctrina Irursum, que la gente va a la cárcel antes de tener una condena y por delitos que son excarcelables, porque alguien desde el poder político le dicen metémelo preso a ese y se lo mete preso, como pasó desde el principio de esta etapa, como pasó con Milagro Sala, por ejemplo. No podemos olvidar a una luchadora social que fue demonizada por sus rasgos indígenas y sobre todo por el trabajo social, que es lo que verdaderamente molestaba. ¿Cómo no le va a molestar a un mediocre como Morales, autoritario? ¿Cómo no le va a molestar una dirigente que en una provincia marginal, diría yo, geográficamente al menos, como es Jujuy, haya construido 13 polideportivos, piletas inmensas, natatorios públicos como hacemos en este distrito, para los collas en plena Puna, Argentina, centros de salud que no había sido capaz de construir la provincia y más viviendas que el ingeniero Macri en todo su gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En Jujuy, para los jujeños, ¿cómo no va a molestar? Seguro que Morales tuvo el apoyo de Blaquier y de varios otros, cómplices también de esta dictadura, para que la silenciaran. Y si había motivo o no, no importa, porque cuando el autoritarismo se apropia del Estado, se empieza a creer que sos el patrón y que vos das las órdenes y al primero que desobedezca, se la va a tener que aguantar. No es un esquema de un Estado de Derecho. No es el Estado de Derecho que se prometió mejorar, no degradar. Como no es el manejo de las instituciones, que se lesiona permanentemente y de mil formas se degradan las instituciones. Y como no es el manejo de la justicia, que no tiene que tener ningún manejo, solo tiene que tener independencia. No podemos dejar de mencionar en este día y en esta plaza a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. No podemos, por una obligación de conciencia, no es un alegato partidario, es una obligación de conciencia y de defensa de la vida y de la vida de todos, de los hijos de cualquiera. Se lo tragó el río a Santiago. Pero hay datos, a pesar de esta prensa cómplice del aparato mediático, de las corporaciones mediáticas, cómplices que todo lo silencian, lo disfrazan, lo dan vuelta y lo acomodan al relato conveniente al poder de turno. Aún a pesar de ese esfuerzo no se pudo silenciar datos objetivos. La gente, los gerentes de Lewy vinieron al Ministerio de Seguridad de la Nación. Después de esa audiencia, el viceministro de la Nación viajó al sur. Y justo cuando se dio la represión feroz, el viceministro andaba por ahí, pasó y vio luz y paró a ver qué estaba pasando. Y hay algunos malintencionados que dicen que estaban comandando el operativo de represión que después terminó con la vida de Santiago Maldonado. No son los mapuches nuestras raíces, no son los enemigos del Estado argentino. Los enemigos son los vendepatrias que celebran, descorchan champán con Lewis, que intiman con los que se apropian de la Patagonia y desprecian la vida de jóvenes luchadores, con aciertos y errores, no importa, pero son jóvenes luchadores, como fueron los de los 70. Por eso también la reivindicación que corresponde en este espacio y en este día, y no solo en este día, como una bandera permanente. Y por supuesto, y esto para terminar, porque
seguramente no debo abusar del tiempo de ustedes. Por supuesto, la reivindicación permanente y definitiva del derecho de todos los argentinos a ejercer sus derechos en plenitud y a tener las cosas indispensables. Insisto, esto que el Papa Francisco, que ya no es tan bueno, ya no tenemos tanto orgullo, no tienen, mejor dicho, no me incluyo, no tienen algunos tanto orgullo de que el Papa sea argentino, porque no es complaciente con algunas políticas, pero que la mayoría debemos sentir con orgullo la toma de posición en contra de la injusticia del Papa. Y esa afirmación o esa consigna de tierra, techo y trabajo debe ser para nosotros una bandera de todos los días y, por supuesto, en este día especial también una bandera de reivindicación. Estamos dando una lucha a brazo partido en los estadios municipales para que eso sea una realidad, en contra de lo que ocurre como política nacional. Y también, aunque parezca que no tiene vinculación, también tenemos que enarbolar permanentemente la bandera contra la corrupción. Y alguien puede decir, pero ¿te acordás de la corrupción ahora? No, yo me acuerdo en todos los tiempos de la corrupción. A mí, sin que nadie me pregunte por López, yo salí en los medios a fijar mi posición respecto a López. Lo quiero decir porque así tienen que ser las cosas. En todos los gobiernos hay que estar del lado de la decencia y en contra de la corrupción. Siempre va a haber enquistados en las fuerzas políticas algún corrupto. El problema es si la corrupción se hace una política de Estado. Ahí estamos en un problema serio, grave, porque eso nos va a marcar por muchos años. Entonces, eso tiene, ¿por qué lo menciono acá? Pues no para hacer un alegato partidario, sino porque tiene que ver con lo otro. Va a haber más miseria si hay timba financiera, si siguen apareciendo offshore, si sigue apareciendo dinero escondido que no tributan a la Argentina, si se fugaron, a pesar de la terrible deuda contraída entre 50.000 y 80.000 millones de dólares al exterior, si se apuesta a la especulación financiera y no al trabajo, si todo eso es el contexto en el que tenemos que vivir los argentinos, no va a haber milagro, va a haber más miseria, más carencia, más necesidad, y se va a sentir. ¿Y saben qué? La miseria trae delito y trae otros males de la sociedad, y si alguno cree que le va bien con estas políticas y que se va a trincherar como en la época de los countries con altos alambrados, alarma y perros entrenados, no le va a ir bien lo mismo, porque necesitamos una sociedad donde le vaya bien, o más o menos bien, o un poco mejor a todos, y donde haya lugar para todos. Yo vivo con dolor ir a Buenos Aires, a La Plata, uno que tiene que viajar, como la gente que vive en la ciudad, y volver a ver esa postal que habíamos logrado dejar atrás, plagado de gente, revolviendo la basura, buscando ante todo comida en la puerta de los restaurantes. Es el primer objetivo al que se apunta, porque puede haber algo que se pueda comer, y si no, el cirujeo, juntando cartón, desecho cualquiera, para poder sobrevivir a partir de ese ingreso. En este país que tiene crecimiento invisible y que el desempleo y la pobreza dicen que está bajando, pero esa es la postal, esa es la realidad. Eso es lo que no se puede disfrazar ni con La Nación, ni con Clarín, ni con los Lanata, ni con los Alfano, ni con nadie. Las madres o los chicos muy pobres, dejando la estampita en la mesa de cualquier bar, de cualquier lado, buscando la moneda afanosamente. En los semáforos, lo mismo. En todos lados. La gente en la calle, en situación de calle. Los que viajan a Buenos Aires lo verán. No es un hecho aislado, es cada vez más. Ya no tienen ni ese pequeño acampe que a veces tenían un colchón, en un escaparate, ahí en una entrada, en una vidriera que tenga una entrada. No, ya no tienen nada. Están durmiendo en el suelo, con la cabeza en el suelo, apoyada en un banco, en un
pedazos de cartón. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos miles serán? Eso en la ciudad, salvaje como es la ciudad, para ese tipo de solidaridades, a pesar de que a veces viven de la ayuda de los vecinos, o se bañan en una estación de servicio, sobreviven como pueden. Y en el interior profundo, y en Salta, una provincia donde hay un sector de la sociedad con muchísima capacidad económica y hay otros esperando que le tiren a partir del desastre climático una caja, algo de comida, y se apilan para agarrar un paquete de fideos, para agarrar un poco de comida. Ese es el Estado que queremos. Esa es la Argentina que le queremos dejar a nuestros hijos. De mi parte seguramente que no es esa. Es la Argentina de la dignidad la que le queremos dejar y la que defendieron ellos. Por eso estamos acá, para dar testimonio de eso y para no dejar de luchar en el lugar que nos toque a cada uno. No hay protagonismos excluyentes. Cada uno lo puede hacer desde el lugar que le toque. Sembrando en las aulas, los que tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades políticas ahí, los docentes ahí, los representantes políticos en su lugar y los vecinos donde le toque, cualquiera. No hay que tener chapa ni cargo para poder defender estos valores que los que tenemos unos cuantos años, yo no diría que no necesitamos, pero que ya vemos en un plano secundario. Lo importante son los chicos, los jóvenes, los que vienen detrás nuestro. A ellos tenemos la obligación de dejarles un país mejor. Y de esta manera también vamos a homenajear a los 30.000 desaparecidos, vamos a homenajear a los 7 hijos de este pueblo y a los hijos de todos los pueblos y de todas las familias de la Argentina que se vieron enlutados ese 24 de marzo a partir del último golpe. Muchas gracias y que nos sigamos encontrando y que no haya grietas, queridos vecinos, piensen como piensen.